Buenos días, damos gracias a Dios por su bondad. Eres el único bueno. Y vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra enseñanza o sermón que hablamos 8 días de la intercesión. El propósito más elevado es la intercesión, y que es mayor que la oración. ¿Qué es la oración? Todos sabemos que la oración es una comunicación íntima, sincera, una relación continua entre nosotros y Dios, o entre un hijo de Dios y Dios, el Padre. Y el propósito de la oración es derramar nuestra alma ante el Padre, buscar su voluntad, expresar nuestra dependencia absoluta de Él. Eso es la oración. Oh, qué definición. Esa es la oración. Se la repito, se la repito, repitámosla. Dice que es una comunicación. Sé que no es un diálogo, no es hablar con Dios, es más que eso. Es una comunicación íntima, sincera, continua entre el Hijo de Dios y su Padre. Está descrita como derramar el alma ante el Padre, buscar su voluntad. Eso es lo que es la oración. Derramamos nuestro ser al Señor. Por eso dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Nos humillamos ante Él, derramamos nuestra alma al Señor, buscamos su voluntad y expresamos dependencia absoluta de Él. Esa es la oración. Pero como no estamos hablando de la oración, sino de la intercesión, por eso si usted está tranquilos, a los que están comenzando en el Evangelio, a las personas nuevas, no se preocupe, vamos desarrollando digámoslo así, esa relación con Dios. Vamos fortaleciendo nuestra comunión con Dios y cada vez más. Pero para los que llevan años en esa comunión con Dios, en esa entrega con el Señor, entonces debemos aprender lo que es interceder. Si la oración es esa comunicación íntima, personal, continua con Dios, ¿qué es la intercesión? Pues obviamente es el acto de amor, de orar y abogar ante Dios, y ahí está la clave, en favor de otra persona. Esa es la intercesión. Se ora a favor de otra persona. Por eso si usted que está comenzando en el Evangelio, no está diciendo ni está diciendo que usted tiene que orar por otro. Primero tiene que fortalecer su comunión con Dios para tener esa, digamos, esa confianza cada vez más al Padre Celestial, y ahí sí puede interceder por otros. Entonces, interceder es ese acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Porque tiene que nacer. La mayoría en la iglesia y aquí también no somos intercesores. Oramos, sí, buscamos comunión con Dios en secreto, pero nos cuesta orar por otros o tener esa pasión de orar por otros. Entonces, de eso se trata. Entonces, un intercesor es aquel que se pone ante el Señor y aboga ante el Señor en favor de otra persona o de una ciudad o de un grupo o de la iglesia misma. Se pone en la brecha, mejor dicho. Representa a la iglesia, por ejemplo, representa a la otra persona que no conoce a Cristo. Ese es el intercesor. Entonces, continuamos diciendo que ya vimos hace 8 días la primera parte. Dios habla a través de los intercesores y en ellos. Y vimos cómo Dios se revela y cómo pone esa carga en los corazones del intercesor para orar, para rendirse ante el Señor, para escuchar su clamor, para extender su clamor al Señor. Eso lo vimos. Y la segunda parte también vimos, dentro del segundo punto vimos algunos aspectos, pero vimos solamente el primer aspecto, que es aceptar la carga del Señor. El segundo punto dice que es estar alerta con los planes del enemigo. Un intercesor está alerta. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo ando así? ¿O por qué la vida de fulano es así? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hogar? Etcétera. Empieza a discernir en Dios qué es lo que está pasando. Porque dice, no, vamos a ver qué pasa. No hicimos nada, no hacemos nada. No, nosotros tenemos la autoridad de Dios para enfrentar al enemigo que quiere arruinar, destruir y quiere hacer cosas en contra para que nosotros no crezcamos en Dios, para que no nos desarrollemos en Él. Entonces vimos, acepta la carga al Señor, el primer aspecto.
en ese sentido de estar alerta a los planes del enemigo. Y bueno, ahí también vimos cuando la carga y cómo viene esa carga con un intenso anhelo. Vimos que era como un sueño, una debilidad o pesadez del corazón. Todas esas tienen citas bíblicas que ya la leímos y como algo por dentro, una sensación de también como de desaliento, también inclusive muchas cosas que Dios nos está advirtiendo para ese mensaje de ir a orar. Si tiene una carga por algo, el Señor está diciendo, vaya al trono. Ese momento, y Dios te está llamando para que interceda por esa carga. Hoy seguimos con el segundo aspecto del segundo punto. Identifícate con el deseo de Dios por intervenir. O sea, Dios está buscando intercesores. Dios está buscando, además de hombres y mujeres que fortalezcan su comunión con Él, como nos enseña la palabra de muchas maneras, orad sin cesar, ora, mire que vosotros oraréis así, Padre nuestro, todas estas oraciones, pero Dios está buscando intercesores. Cuando hayamos aceptado esa carga, la comisión de interceder, entonces es importante reconocer ese deseo que Dios quiere a través nuestro para que seamos aquellos hombres y mujeres que se ponen en la brecha del Señor. Él está pidiéndonos que nos paremos en la brecha, que nos paremos en la brecha. Aleluya, porque Él nos dio autoridad a nosotros. Y está esperando que usemos la autoridad. Muchos estamos conformes, esa iglesia, mire, tan poquitos. ¿Cuántos de esos que señalan tanto se han metido con Dios, con pasión, con clamor y con sentimiento y con dolor, diciendo, Señor, haz algo? ¿Cuántos son conformes lo que pasa en su familia? No, pues es que mire que ahora esta situación. ¿Y cuántos han parado en la brecha? No acepto eso porque el Señor dice que somos bendecidos. Etcétera, muchas cosas, podemos dar muchos ejemplos, porque Dios nos está llamando para que nos paremos en la brecha entre lo que quiere Dios y lo que intenta hacer el enemigo. Entonces es un privilegio, es una oportunidad que el Padre Celestial nos da para que nosotros podamos, para que podamos ser parte de hacer retroceder las tinieblas y que el reino de los cielos se establezca, que el reino de la luz se establezca en mi vida, en mi hogar y donde yo esté. Aleluya. Y donde Dios me puso. Para algo estamos y por algo debemos ejercer esa autoridad sacerdotal. Juan 10:10, y ya lo sabemos, el enemigo tiene un plan, siempre ha tenido ese plan, como lo dice Juan 10:10, que el enemigo viene ¿a qué? Wow, mire eso, robar, matar y destruir. ¿Qué es lo primero que roba? Sí, no es la platica. Ay, sería lo cachudo inmundo, me sacó del bolsillo mis 20,000 pesitos que tenía. No, no es así. ¿Sabe qué es lo primero que roba el enemigo? La fe. Te quiere robar la fe para que tú no creas. Y al no creer se va debilitando, viene la depresión, vienen esos sentimientos todos llevados y así todos los sentimientos y ya no queremos hacer cosas, ya no queremos orar, ya no queremos buscar a Dios y entonces viene a robar y entonces ¿qué pasa después? Mata. ¿Qué muerte? Separación. Entonces ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos buscar a Dios, ya no queremos leer la Biblia y entonces nos va matando, separando, esa es muerte, separación. Pero ya cuando estamos separados, estamos desamparados, entonces nos destruye. Y por eso la gente dice, ya no quiero volver allá, no quiero saber nada de Dios. Lo destruyó. ¿Por qué? Porque no fue alerta. Dios nos está llamando a eso, a que clamemos por Dios misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13, creo que lo vimos la última vez. Entonces, mis amados, el tercer aspecto de ese segundo punto de enfrentar al enemigo, intercede por fe para encontrar un camino. Debemos tener esa convicción. Ora
para que establezca el plan de Dios en la vida de esa persona. Si estamos orando por alguien, ora para que Dios establezca el plan de Dios en la iglesia. Ora por que se fortalezca la visión de la iglesia. Ora para que la iglesia trascienda. Ora para que la iglesia aquí en Bogotá sea esa iglesia que impacte, que la iglesia en Colombia impacte. ¿Por qué hay tantas, por qué la sociedad está tan imperando tanto el mal? ¿En dónde está la iglesia? La que puede sostener, la que puede detener tanta maldad. Dios nos llama a eso, a orar, a interceder, pararnos en la brecha, asegurarnos de que debemos orar hasta que veamos resultados. No te canses. A veces nos cansamos. A veces oramos hasta que nos cansamos. El Señor busca perseverancia allá en el secreto de la oración. Hebreos 11:6 nos dice que debemos ponernos en pie. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es que galardona a los que le buscan. Nada bendice más a Dios que la fe sincera. Oremos hasta que veamos resultados, hasta que veamos la gloria de Dios. Ese es el secreto en Dios. Muchos me han dicho, ¿qué pastor? ¿Usted cómo se sostiene? ¿Y usted cómo se sostiene ahí con tanta cosa que ha pasado? Hay que ir en el secreto. El secreto es estar en el secreto y enfrentar y poner delante del Señor. Eso no es ir contra las personas. Tu batalla no es contra las personas, tu batalla no es contra las circunstancias, tu batalla es contra el enemigo, y la única manera de vencer al enemigo es fortalecerte en Dios, ir al trono de Dios y tomar la autoridad que te pertenece. Entonces, ¿cuál es entonces la naturaleza de la oración de intercesión? ¿Para qué Dios manda interceder? ¿Cuál es la naturaleza de esa oración intercesora? ¿De dónde nace el interceder? Bueno, le voy a decir una palabra que de pronto suena como rara. A ver, la intercesión, ¿sabe qué es? En esencia, es rebelión. ¡Oh! Si la palabra dice que debemos obedecer, ¿y por qué es rebelión? Ah, ya, espere un tantico. Rebelión. Rebelión contra el mundo. Rebelión en contra del mundo en su quebranto. Es la absoluta negación a aceptar como normal lo que no es normal. Eso es un intercesor. Hoy aceptamos muchas ideologías y aceptamos sistemas de este mundo que van contra el aborto, van contra todo lo que va en contravía de los principios de la palabra del Señor, y aceptamos. Ese no es un intercesor. Por más de que diga que ora y que busca al Señor tan lindo. No, porque el verdadero intercesor es que se revela contra las normas de este mundo que van en contravía de los principios y valores del reino. Es la negación, es el intercesor, es la negación a todo lo que contradice la norma original establecida por Dios. O sea, la intercesión es expresar santa insatisfacción. No está satisfecho con el modo en que están las cosas. No se conforma. Y dar los pasos necesarios para producir el cambio en medio de la oración. Mira esta definición tan linda. Ese es el intercesor. Es aquel que expresa esa santa insatisfacción. No se siente satisfecho con el modo en que están las cosas. Y entonces, ¿qué hace? Da el paso necesario para producir el cambio en medio de la oración. Es el intercesor. ¿Estás satisfecho como ves las cosas? Mis amados, Dios no nos manda a conformarnos. Muchos están satisfechos inclusive y no predican. Y no le hablan a nadie. Y están satisfechos. Pero aquel intercesor, porque todos debemos serlo, es el que dice, ay, mi familiar, mi amigo, mi compañero está sin Cristo.
Y así él odia al Señor y así usted vea que uno le habla y es más imposible. Pues no le hable, ora, interceda primero. Señor, mira a fulanito, Señor, lo clamo por su vida. Mire que él está perdido y empieza a interceder. Entonces empieza a haber un cambio en esa persona y como cuando usted después le deja una semillita, dice, oiga, me pareció bueno lo que me dijo. Ah, ya está recibiendo. Pero cómo lo está logrando? Allá en el trono o en el secreto. Esa es la clave, mis amados, porque un intercesor nunca se cansa en su guerra. Y recordemos algo, nosotros ya no estamos en guerra, estamos en batalla, porque la guerra ya fue ganada en la cruz. La guerra ya fue ganada en la cruz. O sea que cuando enfrentamos al enemigo, es un enemigo vencido, pero que nos quiere asustar. Entonces, solo debemos pelear la buena batalla, como dice la palabra. Romanos 10:20, nos vemos esa promesa que dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Nosotros estamos sentados con Cristo, dice la palabra, y Cristo está sobre principados, potestades, sobre todo el enemigo. Cristo está y nosotros al lado de Cristo. O sea que nosotros también estamos sobre potestades y principados. Por eso el Señor aplastará en breve a Satanás. Mis amados, nuestra victoria está decidida en todo aspecto. Ya tenemos la victoria garantizada. El problema de nosotros es el desánimo, la pereza, la ignorancia, la palabra y muchas cosas para no enfrentarnos, para no ir a la cruz, para no ir al trono, para no interceder. Pero ya está ganada, ya está ganada. El problema no es el enemigo. El problema no es allá, aquí adentro, la carne, la lucha interior, porque ya está ganada la batalla. Mire, por ejemplo, sobre el mundo, primera de Juan 5, solamente la leer rápidamente, pero ahí va a aparecer, primera de Juan 5, 4 al 5, nuestra victoria está asegurada sobre el mundo. Qué tremendo. Lo dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué tremendo. Aleluya. Al 5 también. Entonces, otra victoria sobre qué? Porque ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? ¿Tú crees? Pero te dejes de influenciar por el mundo. El mundo tiene muchos sistemas, muchas cosas. Bueno, sobre la carne, también tenemos la victoria. Gálatas 5:24, solamente lo voy a leer nomás, pero Gálatas 5:24, también una victoria sobre la carne. Le pido favor si puede un poquito más para poder avanzar. Gálatas 5:24, sobre la carne. Dice la palabra, porque ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por ahí hay otras citas bíblicas, Romanos 6:12 y 6:14, dice que no nos gobierna, etcétera. Pero mis amados, en Romanos 7:22, bueno, 25, pero solamente lo voy a dejar así, no lo vamos a leer. También habla que tenemos victoria sobre la carne. También sobre todo lo que exalte a sí mismo en contra de Dios. También tenemos victoria. Sobre todo aquel soberbio en Corintios 10, 2 Corintios 10:5, y sobre todo lo que se exalte a sí mismo en contra de Dios. Dice la palabra ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando tu cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí viene la batalla, pero esos pensamientos cautivos que se rebelan contra Dios han sido también llevados. Tenemos victorias aún sobre ello, sobre los argumentos y los pensamientos que nos quieren controlar. También tenemos victoria hasta sobre la muerte y el sepulcro. Nos dice por allá en 1 Corintios 15, 54 y 55. Qué tremenda palabra. En 1 Corintios dice la palabra del Señor. 15, 54 y 55. Dice que cuando ellos, de lo corruptible, se vista de inmortalidad. Aleluya. Vamos a tener vestido de inmortalidad hasta la muerte ya. Nosotros no nos tememos porque ya somos inmortales en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya no la tiene. Cristo resucitó y esa resurrección nos pertenece a nosotros. El tercer aspecto que quiero tratar, ahora sí, contra el enemigo, sí tenemos victoria sobre todo. Ahora el tercer punto, la pregunta sería, ¿intercesor? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? ¿Por qué tengo que interceder a aquel que me ha hecho daño? ¿Y por qué tengo que interceder? ¿Yo qué culpa que mi primo sea malo? ¿Por qué tengo que interceder por mi primo? Tremendo, ¿no? ¿O por qué tengo que interceder por Colombia? ¿Qué culpa con este gobierno? ¿O qué culpa con los gobiernos anteriores? ¿O qué culpa? No, no se trata de gobiernos, no se trata de política y no se trata de personas, ni de ciudades, ni de comunidades. Dios nos mandó a interceder. Punto. Tremendo. Porque no es de acuerdo a nuestros conceptos. Dice, bueno, por allá, ¿se acuerda la palabra de acorde ahorita de Génesis 4:9 que dice, cuando Dios le preguntó a Caín, oiga, ¿dónde está su hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Oiga, ¿qué pasó con su hermana que no es cristiana? ¿Qué pasó con su hermano que no es cristiano? ¿Acaso yo soy guarda de él? ¿Acaso yo tengo que hacer algo en la iglesia? Siempre tenemos excusa al Señor, pero la respuesta es sí, somos guarda, somos guarda. Y ahí vemos ya todo este proceso en Génesis, pero nosotros ya estamos en una batalla feroz contra el enemigo de nuestras almas. Es una batalla y en una batalla hay víctimas fatales. Quiero decirles esto, hay víctimas fatales en toda batalla, en toda guerra. Es hora de que la iglesia nos despertemos de la somnolencia y nos demos cuenta de las dimensiones y las responsabilidades que tenemos sobre la tierra. Hay una batalla que está cobrando víctimas y todas están yendo para el infierno. La intercesión, mis amados, es tan importante que es una ocupación de Jesús. Él está ocupado de tiempo completo en ello. No lo dice ya en Hebreos 7:25. Nos recuerda que por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Habla de salvación, viviendo siempre para interceder por ellos. De tiempo completo el Señor está intercediendo por nosotros. Y a veces confundimos, eso sería otra bonita enseñanza después. ¿Qué intercede por nosotros el Señor de acuerdo a la palabra? Porque a veces pensamos que está intercediendo para que yo no sufra. O para que el Señor me dé mi carro, mi casa y mi beca. Y para que yo pueda mirar a otros así, porque siempre he estado allá en el piso, ahora yo puedo mirar. Intercede por mí, Señor. No, así no es. Todo viene en respuesta de Dios, claro. Hay beneficios, hay bendición. Todo es parte del plan de Dios y del paquete de bendiciones del Señor para sus hijos. Claro que sí. Pero ese es el objetivo de Jesús. Qué tremendo. Por allá los apóstoles dijeron, aumentaron la fe. A mí me enseñaron un término hace muchos años y yo le tenía miedo a pedir, Señor, esa palabra, aumentaron la fe. Porque me enseñaron, si usted le pide al Señor que le aumente la fe, le va a llegar más problemas. Y le va a llegar más dificultades para que tenga fe. Y entonces yo me quedaba callado. Cuando dice al Señor, no le puedo decir porque me va a llegar más problemas. Pero no es así. Cuando decimos, Señor, aumenta nuestra fe, ¿sabe qué estamos diciendo? Señor, enséñame tu palabra porque quiero aprender más de ti, porque a través de la palabra puedo tener fe. No hay otra manera de aumentar la fe si no es con la palabra de Dios. Bueno, entonces, mis amados, el intercesor es quienes paramos en la brecha por la vida eterna de alguien. Ojo con eso. El intercesor se para en la brecha por la vida eterna de alguien, la salvación de esa persona, y otras veces será llamado para pararse en la brecha por algo, por una situación especial o específica, por seguridad de alguien. A mí me ha sucedido muchas veces. Estoy feliz soñándome, todo chévere, cuando plum. Una vez me pasó y sentí como un golpe y dije, pero ¿quién me despertó?
Y bueno, digo, yo casi cojo a mi esposa y la veo por allá bien dormida, profunda, por allá. Y dije, no, pero es que fue a este lado. Cuando dije, Señor, aquí estoy. Y me puse a inquietar por una persona. Y a orar por esa persona. Y a orar por esa persona. Y con el tiempo, esa persona estaba en ese momento y en ese día estaba atravesando una situación muy difícil de salud, de urgencias. Y el Señor hizo un milagro. A mí no me gusta dar testimonios personales, pero hay muchas de esas maneras como Dios obra en cada uno. Entonces, mis amados, la intercesión es una oración que persevera. Debemos orar con fidelidad hasta ver el camino. Si tú no tienes orientación, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora, enciérrese con el Señor y Señor, muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dios siempre nos dará luz, jamás claudiquemos hasta que llegue la respuesta, jamás. La respuesta del Señor se manifiesta de muchas formas. La gran falla de los hijos de Dios es que no continúan orando, se quedan en el camino, no perseveran. Si quieren algo para la gloria de Dios, entonces deben estar orando hasta obtenerlo. Si la oración es para mostrar la gloria de Dios, si su trabajo es para la gloria de Dios, si su petición, si su salud inclusive, y todo es para la gloria de Dios, entonces persevera porque Dios va a mostrar su gloria. Qué tremendo, ¿no? Por eso Dios responde, pero muchas veces la oración es para mí, para mí. Sigamos orando, mis amados, porque si no hay respuesta no es falta de fe. Muchas veces no es falta de fe, es falta de persistencia. Porque si la carga sigue en el corazón, entonces sigue orando. El Señor no te da una carga falsa. Sigamos intentándolo, mis amados. El Señor puede decirnos cuándo se va a ver la luz y cuándo se abre el camino. Y hasta que lo haga debemos orar. Acuérdate, voy a leer solamente el pasaje de Lucas 8, 1 al 7, porque Lucas 18, 1 al 7. Este pasaje habla de la perseverancia en la oración. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿La necesidad de qué? Orar siempre, lo dice ahí. Y no desmayar. Mira la enseñanza del Señor. Y no desmayar. Aleluya. Entonces dice que ahí en el 2, hay en la ciudad un juez que ni temía a Dios, o sea, era incrédulo, era ateo, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad de una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, no le importaba. Pero después de esto dijo dentro de sí, ¿por qué? Porque esta viuda insistía e insistía, ay, que no sé qué, déjeme en paz, váyase pero ella volvía otra vez. Entonces después de cierto tiempo, dice ahí, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, aunque no me importa la viuda, ni me importa a nadie, y no tengo respeto por nada, sin embargo, esta viuda me está fregando la vida. Perdón. Esta viuda me molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo y me agote la paciencia. Y como soy juez, puedo perder mi profesión. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles los que claman a Él? ¿Se acuerda que dice la palabra del Señor? Que aquel que entregó a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Se entregó lo mejor que tenía, que era su propio Hijo, para salvación y rescate de nosotros. Ahora nos va a dar las cosas con Él. El Señor no es ese castigador. El Señor no es malo. Él no está sentado en su trono como un rey pomposo. Le están pidiendo, voy a esperar. No, Dios no es así. Su intención para ese tipo de persistencia, que insistamos, es infundir una fe inquebrantable ante cada obstáculo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es porque retarde su promesa o sus palabras, sus respuestas, es porque está formando algo en mí que no entiendo jamás hasta que lo entienda.
Está formando carácter, está formando disciplina, está formando muchos frentes, inclusive llamados. Porque muchas veces Dios lo llama, usted lo manda a una circunstancia y usted da una oreja moche por aquí otra vez y no quiere. Entonces, pero no es porque el Señor esté burlándose y que no me contesta, no, es porque Él espera algo de nosotros más allá que es de beneficio para nosotros, para que fortalezcamos esa fe inquebrantable en cada situación. Y este tipo de fe se desarrolla cuando ejercitamos esos músculos de la fe. Dice aquí el último versículo, en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 8, allá en Lucas 1, que dijo Jesús. Mira la respuesta de Jesús, dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué pregunta eso al Señor? Porque hay mucha impaciencia, porque no hay intercesores, porque no se paran la brecha para tener esa convicción de mi victoria. ¿Hallará fe en la tierra? Si está en el contexto es de perseverar. En el contexto es como él mismo lo dijo al principio, de que dijo esta parábola de orar siempre y no desmayar. Entonces, mis amados, nosotros como iglesia debemos encontrar un lugar en este mundo donde invertir nuestras oraciones, nuestro tiempo al Señor, nuestras lágrimas, nuestro ayuno, nuestras vidas, cómo invertirlo ante el trono del Señor. El último punto que quiero tratar es la intercesión. La intercesión no es un pasatiempo. La intercesión es una pasión. Es pasión. Es pasión. Y la pasión, ¿qué es? Algo de adentro que me impulsa, ese deseo interno por hacer algo. Muchos vivimos sirviendo egoístamente a la Trinidad de la carne. ¿Sabe cuál es la Trinidad de la carne? La Trinidad de la carne. ¿Sabe cuál es? Yo y yo. O si no escuchemos todas las conversaciones, de verdad. Es que, y habla de sí mismo. Yo es que yo me parece, es que yo creo y todo, yo. El Señor busca a los que estén dispuestos a extender el reino de Dios hacia la iglesia y hacia afuera, hacia la ciudad, hacia la nación y hacia el mundo a través de la oración. Por eso la intercesión es una pasión, no un pasatiempo. Ay, verdad que tengo que orar por alguien. Señor, gracias porque tú es, así no es. Nosotros en la época de convertidos, estaba en equipo, los jóvenes, y teníamos que orar el diezmo de la hora, del día. O sea, 2 horas 40 es el diezmo del día. Y ya 2 horas 40, Padre, pero orábamos, porque si eso era un clamor, ¿o no? Teníamos un clamor tremendo. Y ayunos y todo eso, y uno buscaba al Señor. Pero ya a las 2 horas yo lo miraba ahí, y ahora qué más le digo al Señor. Bueno, Padre, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Y 10 minutos todavía. Padre, ¿y por qué? Porque era algo, un tiempo que teníamos que definir. Pero así no es en la oración. Cuando tú entregas al Señor y te entregas al Señor y esa pasión por Él, cuando tú más bien dices, oh, ya se me fueron 2 horas. ¿A qué horas? ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque estás con el Señor. Por eso es que el Señor busca a los que están dispuestos a extender el reino de Dios. ¿Cómo recibo un llamado a la intercesión? ¿Cómo recibir, cómo tener esa pasión por el Señor? Dios nos llama a ello. Dios nos llama. Mateo 25, 23 nos da una luz y nos dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Mira esa respuesta. Y ese es el anhelo que todos tenemos ante el Señor. De cualquier manera, servir al Señor para que cuando lleguemos a su presencia, Él nos diga, ven. O bien, mejor, bien. Muy bien. Buen siervo y fiel. Tú eres siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí?
Todos somos predicadores, todos somos siervos de Dios. En la iglesia no existe alguien que no sea siervo de Dios, porque todos servimos al Señor. Tú eres bueno. Y estás haciendo las cosas bien al Señor. Porque dice que sobre poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué privilegio ser útil en las manos del Señor. Cuando yo empecé a servir al Señor, me tocaba a mí limpiar las bancas y trasladarlas de un lugar a otro. Esa fue la visión que vieron sobre mí, el potencial que vieron sobre mí. Limpiar las bancas. Pero yo amaba al Señor y lo hacía con gozo y después hacía seguir la gente. Ser fiel en lo poco. ¿Qué estás haciendo tú en lo poco? Al Señor. Para la honra, para la alabanza, para la gloria de Dios. Te estás parando en la brecha. Estás diciendo al Señor, heme aquí. Ser fiel en las cosas pequeñas. Y Dios quiere bendecirte, darte, guiarte, sostenerte, ayudarte, prosperarte, darte todo lo que Él prometió. Inclusive muchos dicen, ay, a mí me gustaría ir a las misiones. A mí me gustaría ir al África. Otros dicen, no, me gustaría ir por allá, evangelizar en Hollywood. Me gustaría por allá estar allá en Niza. Mis amados, pero para que Dios te dé una visión por Israel, o por una carga, por una ciudad, o por ir al mundo, debemos empezar por lo poco. Ser fiel al interceder por tu familia. Ser fiel al interceder por tu ciudad. Ser fiel a interceder por tus vecinos. Ser fiel a interceder por tus pastores. ¿Se has orado por los pastores? Ser fiel a interceder por tu iglesia. Ahí comienza el llamado misionero, por ejemplo. Sé fiel en la oración por unas cosas, por unas pocas cosas, y Él extenderá al horizonte y Él te extenderá la autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Aleluya. No podemos esperar el tipo de revelación que recibió Moisés. O Pablo, ¡prum! Ay, a veces es mucho esperar algo así, pero estos hombres ya eran un proceso, propósito. Tremendo. Tenemos que ser fieles primero en caminar en obediencia, como Josué. Si queremos tener la visión que tuvo Moisés, tenemos que tener nosotros ser fieles en caminar en obediencia, como Josué. Y Josué fue el que llevó al pueblo a cumplir el propósito de Dios a la tierra prometida. Ni siquiera fue Moisés, porque Josué obedeció. Entonces, a medida que obedecemos paso a paso, el Padre confía y nos va confiando mayor autoridad espiritual. Debemos ser fieles en aquellas cosas que podemos ver antes de poder expresar en aquello que se nos confía y lo que no se ve. Por eso es que la intercesión nos llama a tratar con lo que no se ve, porque solamente sabemos que somos llamados y vamos así, pero seguimos orando y seguimos orando, Dios va abriendo el camino. Si tú no sabes que la vida es batalla, no sabrás para qué sirve la oración. En la vida cristiana, la vida es batalla, una batalla espiritual que nos sucede desde el día en que nacimos en Cristo hasta el día que morimos. Ahí llega la batalla. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, si ves que hay batalla, ¿para qué? Para fortalecerte, para hacerte un soldado de Cristo. Esta lucha espiritual personal forma parte del conflicto más grande, invisible, que se está llevando a cabo en la tierra y aquí en los cielos. Y en los cielos. Pero ya la ventaja es que el resultado ya está decidido. Ya está decidido el resultado. Jesucristo viene en victoria.
Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero ¿sabe cuál revelación? La revelación victoriosa de Cristo, el Cristo glorioso. Ese es el Apocalipsis. O sea, ya Jesús ya dio la victoria plena. Por eso todos los que hayan puesto su fe en Cristo, los que tenemos la fe puesta en Cristo, entonces participamos de su victoria. Sin embargo, el intercesor está involucrado en hacer que se cumpla esa derrota al enemigo. Tu fe derrota al enemigo. Tu autoridad derrota al enemigo porque tu autoridad es Cristo. Entonces la pregunta es, ya para concluir, ¿estás listo? Tú puedes interceptar el progreso del enemigo. Puedes interceptarlo y ponerte en la brecha. Ya no más siga tratando las cosas tan negativas. Entonces, mis amados, ir al secreto, a tocar el corazón de Dios y considerar las cargas de tu corazón mientras te asocias con Él para derrotar al enemigo. Ese es el llamado. Que Dios nos ayude a fortalecernos en esa realidad con Él. Que esa pasión por las cosas de Dios, pasión por lo que gira alrededor nuestro, para ponernos en la brecha, que nos duela lo que sucede alrededor, no para lamentarnos. Ay, que ay, tan terrible, ay, no, yo, qué tremendo, tremendo eso, uy, no, yo mejor dicho no quiero ver. No, no es para eso, es para que le duela, oiga, triste eso, y se para en la brecha, Señor. Mira nuestra ciudad, mira, Señor, los jóvenes, mira, Señor, las familias, los padres desesperados. Cerremos sus ojos y dispongámonos en esa realidad con Él. Señor, aquí estamos. Ayúdanos a crecer, primero en la oración, esa intimidad, esa comunión íntima contigo, esa comunicación donde yo pueda derramar mi alma ante ti para después, Señor, ser ese intercesor de orar por otros, ya no por mí, en esa comunión íntima, sino por otros, por la ciudad, por el país, por los vecinos, por nuestros familiares, por los hermanos de la iglesia, por los pastores, por la iglesia misma. Que no me conforme con ver las cosas, sino que me pare en la brecha para que cosas sucedan, para que las cosas sucedan, Señor. Y muchas cosas no están sucediendo aquí en la iglesia porque nos hemos conformado, Señor, en lo poco. Ayúdanos, levántanos y levanta intercesores. Danos columnas de intercesión, Señor. Que se paren en la brecha contra contra todo lo que se oponga a tu verdad. Gracias, Dios, por hacernos útiles en tus manos, siervos tuyos. Gracias, Señor, por ese llamado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tengan una semana victoriosa. Que el Señor les continúe bendiciendo y que sientan la presencia del Señor para interceder por otros.